Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la presentación que es del informe final de la investigación que se llevó a cabo del propedéutico de la UNADEM. Mi tema es la importancia del derecho mercantil aunado al derecho empresarial. Es esta la presentación del informe final. Mi nombre es Edith García Zaragoza. Estamos hoy a 28 de mayo del 2019 y la pretensión que tengo es estudiar la licenciatura en Derecho. Vamos a comenzar la presentación. La vamos a dividir en 10 diapositivas, las cuales traen cada una un tema en específico que se desarrolla en lo que es el informe final. Vamos a empezar con la primera. El primero son nuestros objetivos. Tenemos dos tipos de objetivos. El primero es el objetivo general, es tener un conocimiento más amplio del tema en cuestión. Obviamente nosotros vamos a trabajar dos temas, que es el derecho mercantil y el derecho empresarial. Todos de ellos se conllevan a consecuencias y desarrollos jurídicos que posteriormente los vamos a tratar. Pero el tema general es obviamente un conocimiento de estos derechos, qué vamos a conocer, qué vamos a desarrollar y cuál conocimiento vamos a absorber de ellos. Objetivos específicos, saber la relación que existe entre el derecho mercantil y el empresarial. Una vez teniendo el conocimiento amplio de estos derechos, en específico vamos a ver qué tanto se relacionan ellos entre el derecho mercantil y el empresarial, qué tan estrecha es esa relación. Vamos a continuar con la siguiente. Tenemos el derecho mercantil, es el acto de comercio. Dentro de la investigación nosotros desarrollamos dos fases, la investigación documental y la investigación de campo. En la documental nosotros obtuvimos toda esa información para poder llevar a cabo después una de campo. En esto existen dos temas, vamos a desarrollar el mercantil y el de derecho empresarial para tener un concepto, una visión de qué es lo que estamos hablando y después con ello qué vamos a medir. El derecho mercantil es aquel, dentro de la investigación encontramos que es aquel que desarrolla un acto de comercio, es decir, existe una persona, una sociedad o algo en el comercio en el que se desarrolla totalmente lo que son el comercio. ¿Cómo lo vamos a regular? Existen diferentes, y ha pasado el derecho mercantil por varias etapas. La primera de ellas y las más antiguas que dentro encontramos fueron las leyes rodias. Estas fueron creadas en la isla Rodas por los fenicios y los cartagineses. Esas fueron las pioneras de nuestras leyes o de nuestros códigos de comercio que existieron. Voy a citar ahorita a la escritora Dávalos, que en el 2010 escribió el Manual de Introducción al Derecho Mercantil, lo cito textualmente y dice: el derecho mercantil tal como lo entendemos actualmente no existió durante la Edad Antigua, pues ninguna sociedad desarrolló un conjunto de normas sistematizadas con el propósito exclusivo de regular a las relaciones comerciales tal como sucedió en la actualidad. Es decir, aquí eran como que los bosquejos de aquellos leyes que iban a regular el comercio. Después vinieron los códigos. Los códigos, el principal es el código francés que viene de Napoleón. Después existió el de España, que obviamente se nos va a repercutir a nosotros en lo que es nuestro código en México. Entonces, empezaron como unos bosquejos. Después se vinieron los códigos. Y por tal nosotros, hasta lo que fue en 1889 en México, bueno, con lo que es el presidente Antonio López de Santana, empezó a crear lo que eran los tribunales mercantiles, pero no fue hasta Porfirio Díaz en 1989 cuando él ya le da lo que es la base como un código de comercio, claro, ayudado de diferentes bosquejos, de diferentes códigos de diferentes naciones. Y así es, pues, como nosotros creamos totalmente ya una legislación que va a regular los actos de comercio dentro de lo que es la regulación jurídica que tiene México. Bueno, después veremos, ya tenemos un concepto más o menos de lo que es el derecho mercantil. Ahora vamos a ver sobre el derecho empresarial. Bueno, si el derecho mercantil regula el acto de comercio, el derecho empresarial es un bracito que le dice, bueno, vamos a regular ahora las actividades de las sociedades en materia de comercio. Uno regula el acto y ahora pues va a regularle todas las sociedades que generan ese comercio entre ellas. Muy bien, hay dos conceptos principales. Uno, el concepto de sociedades mercantiles fue en México reconocido a partir de 1934. Ellos ahí fue cuando dentro del código, de los que se tienen y dentro de las leyes que se estaban creando, crean el concepto como tal de una sociedad, es decir, que se pueden reunir gente para desarrollar un acto comercial y empiezan a regularla. Este derecho, ¿en qué fue garantizado? Fue garantizado en el artículo 9 de la Constitución de 1857, donde dice: a nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o de reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito. Ahí es cuando ya lo salvaguarda una ley, que es la Constitución Política, para la creación de lo que es una sociedad. Por lo tanto, bueno, ahí ya garantizamos lo que es el derecho mercantil en el Código y el derecho empresarial en la Constitución. Bueno, ahora tocamos lo que son el siguiente tema, la investigación de campo. ¿Qué encontramos en la investigación de campo? Bueno, dentro de la realización utilizamos dos instrumentos, que fue la encuesta y la entrevista. Dentro de ellas pudimos absorber este tipo de puntos específicos que nos pueden desarrollar lo que es las legislaciones. Son una pieza fundamental. Todas las personas nos decían que tenían conocimiento o no, dentro de nuestra encuesta, que las legislaciones no eran equitativas, o al menos tenían esa percepción. Es decir, hubo una pregunta que nosotros desarrollamos: si dentro de la obligación del derecho mercantil el deudor y el acreedor tenían lo mismo sopeso, tenían el mismo balance dentro de las legislaciones jurídicas, y nos decían que no, que ellos tenían esa percepción de que no eran equitativas la legislación, que había huecos dentro de las legislaciones, y por lo tanto, como había huecos, a veces les era difícil constituirse o desconocían del tema. Eran procesos complicados. Aquí diferimos, porque en la entrevista con el licenciado Pedro González Quesada, él nos dio a entender que los requisitos para poder formar una sociedad eran muy sencillos. La verdad era que al final de cuentas, los que no tenían la voluntad de hacerlo o pecaban por no informarse con una asesoría profesional, eran los mismos creadores de las sociedades. Y la dos que encontramos fue la cultura, es decir, que no se tiene una cultura para poder asesoría, o simplemente dejan de, bueno, lo hacemos así y ya no vamos a llevar a cabo un proceso jurídico para la creación. Entonces, mismo ahí merman lo que es la creación de las sociedades mercantiles. Después encontramos también, aparte de los huecos en la legislación, los conflictos que pueden llevarse o consecuencias que se pueden llevar por el desconocimiento de ello. Bueno, unas de ellos, de las consecuencias, pueden ser los penales, los fiscales y los de seguridad social. Esta la encontramos con la entrevista que desarrollamos. Nosotros, los penales, nos hablaba también dentro de la entrevista del licenciado Pedro, que se pueden generar por ese desconocimiento de lo que es el derecho mercantil y de lo que es el derecho empresarial, y los huecos que existen en las legislaciones y la falta de cultura. Bueno, pueden ser derechos penales, los conflictos penales, que en esos pueden ser lo que son desvíos de recursos y controversias por contratos. Es decir, no cumplimos con un contrato, por lo tanto viene lo que es un conflicto y por lo tanto una repercusión jurídica. Existen fiscales, sí, existen fiscales. ¿Por qué? Porque si entonces nosotros no nos conformamos, nada más tenemos la forma, pero no el fondo dentro de una entidad o una sociedad mercantil, pues obviamente vamos a repercutir, que no vamos a saber en qué giro está, no vamos a saber en qué ponerlo, y por lo tanto pueden tener repercusiones fiscales. También descubrimos lo que son dentro de la investigación, la de seguridad social. Claro, pues si nosotros no sabemos cómo está formada el fondo, tampoco tuvimos una buena asesoría para lo que es el giro, pues mucho menos vamos a saber qué es lo que tenemos que dar como obligación del patrón, pues el tener uno que es de seguridad social. Bueno, ya tenemos entonces los cuatro: qué es el derecho mercantil, qué es el derecho empresarial, qué legislaciones fueron las que se encontraron, qué huecos hay dentro de las legislaciones y qué conflicto se puede llegar. Vamos a ver entonces el análisis de resultados. Nosotros hicimos una encuesta con 10 preguntas, en la cual de ellos la comparamos. ¿Por qué? Porque hay gente que realmente desconoce del tema, es un tema tan muy amplio. Hicimos una encuesta específica y una global. Nuestra población es de 10 personas. Las variables es que se encuentran de una edad de 23 a 44 años y que tienen ocupaciones, son profesionistas, es decir, por lo menos tienen o saben o han oído de algún conflicto de los que les estábamos preguntando. Y su grado escolar es licenciatura, o en una de ellas nos tocó una de maestría. Bueno, les preguntamos a ellos sobre si tenían conocimiento del derecho mercantil y empresarial, pues siempre se mantenían que sí. Sobre si habían escuchado sobre juicios mercantiles, el de específicos obviamente nos dijo que sí. Las denuncias, que si eran denunciados, fíjense, ahí nos dicen que no, que rara vez, a pesar de que desconocen algunas personas en la global, siempre dicen que no se denuncian los conflictos, las controversias. Las adecuaciones de la ley, que son incongruentes, obviamente que no hay mucha adecuación. Desconocer la ley sí crea consecuencias, ellos están conscientes, y por lo tanto siempre hay consecuencias dentro de lo que es el desconocer la ley. Sepan o no sepan, ellos siempre saben que van a tener consecuencia, y si existe igualdad entre ellos, nos dicen que no, es decir, que hay una disparidad en la ley. Vamos a analizarlo de fondo. Aquí lo podemos ver con una gráfica comparativa.
Estas son las personas de la encuesta global y esta es la persona de que contiene el conocimiento específico. Si se dan cuenta, podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 coincidencias en la de ellas, en las cuales ellos nos dicen: desconozco el tema, no sé del tema, he oído, porque soy profesionista, me mantengo de ello, y que no debemos de saber de que siendo un profesionista siempre vas a estar desarrollado del derecho mercantil. Ahorita le vamos a explicar por qué, pero sí sé que que el derecho mercantil siempre va a estar presente. 2, que las denuncias no se hacen, no sé por qué, por desconocimiento, por falta, por ambigüedad, no, ahorita lo vamos a analizar. Adecuaciones de la ley se encuentran como que sí, como que no. Desórdenes y consecuencias que se pueden llegar, todos saben, aunque no estén tan premiados, todos saben que si no cumplen con algo van a tener consecuencias. Y por lo tanto que no hay una igualdad. Fíjense, puede ser incluso un tema de investigación. ¿De qué? De que hay una falta de cultura y una falta y una desconfianza en cuanto a las leyes jurídicas dentro de ello. Vamos a la que sigue, que serían las conclusiones. ¿Qué podemos concluir con este tema? Bueno, y con nuestra investigación. 1, que la mayoría de las personas tengan conocimiento específico o no, sabe que es necesario el derecho mercantil y empresarial para la formación de sociedades mercantiles y que existen consecuencias jurídicas por el no cumplimiento de estas. Ok, conozco más o menos el tema, lo conozco, pero soy decidioso a veces, encontramos el factor humano dentro de la investigación, que no, por no llevar una línea jurídica, por no llevar una asesoría, a lo mejor se desvía o peca de no pedir asesoría para lo que es una formación de una sociedad y que por lo tanto ellos saben que sí van a tener consecuencias. Tenemos una falta de cultura en cuanto a ello. Desde las personas físicas, esta investigación nos da la oportunidad de ver de que personas físicas que son profesionistas a veces no desean o no quieren, o falta de cultura, crear contratos comerciales o mercantiles con los demás, con sus clientes ya ahorita cautivos o que son prospectos y que simplemente no lo desean y lo dejan al aire y se va. Entonces, ¿esto qué nos puede generar? Claro, que obviamente el factor humano entristece esta parte y lo que es la informalidad lo puede llevar a consecuencias más desafortunadas, que le caiga el SAT, que no haya un buen contrato elaborado, que por lo tanto existan conflictos y que no haya una buena coerción dentro de lo que es un derecho o un acto de comercio. También crean ellos que la percepción que tienen de las leyes no son renovadas. Por eso mismo, como lo ven complicado y a la vez que no se puede realizar o que en una controversia va a ser un proceso muy largo, no lo quieren crear y por lo tanto hay una disminución en la creación de las sociedades mercantiles. Por lo tanto, pues bueno, aquí como que actúan entonces el desconocimiento, saben que tienen consecuencias, pero no lo voy a crear y entonces por lo tanto no hay una creación de sociedades mercantiles. Pero pues bueno, al final de cuentas cae en un círculo vicioso de no creación de actos de comercio regulados jurídicamente. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Recomendaciones. Nuestras últimas son las recomendaciones. En definitiva, la obtención de información es un poco complicada, la verdad. En México no se tiene una cultura de que si vas a acceder a un servidor público que te pueda proporcionar esa información, te pone un poquito de trabas, a lo mejor porque pues no se tiene la cultura de mucha investigación y de que pues bueno, se pueden generar estudios específicos en algún tema, entonces como que ponen muchas trabas para poder obtener esa información. Y es un tema muy amplio, al final de cuentas me topé con esa disyuntiva, que es un tema demasiado amplio, hay muchas cosas y a veces, bueno, habría que manejarlo un poquito más concentrado en nuestras premisas que tenemos, pero bueno, el objetivo sí se logró. Conocimos ampliamente qué es los códigos que regulan lo que es el derecho mercantil. También encontramos quiénes regulan el derecho empresarial, que es un bracito de ese derecho mercantil. Las legislaciones que a veces piensan que son difíciles y de llevar o de a cabo, y obviamente las consecuencias que pueden ser penales, tributarias, de seguridad social y cuáles nos pueden conllevar a varias cosas. Y que la mayoría, sepa o no sepa, sea profesionista o no, sabe que siempre debe de regularse por una ley jurídica, pero a veces las personas son decidiosas en querer hacer esos contratos, de llevarlos de forma jurídica porque simplemente a lo mejor no es cultural, pero bueno, ese desorden nos puede provocar otras situaciones que bueno, después vienen siendo más difíciles de resolver. Y pues bueno, hasta aquí terminamos con nuestra presentación.
les doy las gracias por si llegaron al final de este video. Al menos, pues bueno, les puedo dar lo que es una visión rápida, es poco el tiempo del video, pero bueno, de lo que es el derecho mercantil, la importancia del derecho mercantil aunado del derecho empresarial. Si lo terminaste, pues bueno, ya tienes una base más para una investigación o un trabajo que está simplemente para conocer el tema. Les agradezco mucho su atención. Soy la maestra de Administración y Finanzas, licenciada en Contaduría Pública, Edith García Zaragoza, y les doy muchas gracias. Pues bueno, espero que les haya gustado. Hasta luego.